Una parte proporcional importantísima de las obras que custodia el Museo del Prado tuvo su origen en encargos y patrocinios realizados por mujeres, desde lo aportado por Isabel I de Castilla hasta cuanto procede del patronazgo de Isabel II de Borbón, pasando por las colecciones de Cristina de Suecia y otras poderosas mujeres. En el Prado destaca enormemente el peso específico del patrocinio femenino. Pero más allá del muy notable número de obras, es llamativa la importancia de las piezas en cuestión. Obras maestras absolutas de la historia del arte fueron adquisiciones de mujeres. En la historiografía artística actual han cobrado mucha relevancia los estudios sobre patronazgo femenino, entre los cuales es pertinente destacar los realizados por la profesora Noelia García, a quien ha correspondido la selección de las obras de las que nos vamos a ocupar. Estas se sitúan en un tracto temporal que arranca de mediados del siglo XV y alcanza hasta el primer tercio del siglo XVII. En ese periodo se sitúan las vidas de María de Hungría, de Juana de Austria, de Isabel Clara Eugenia, promotoras todas ellas de trabajos artísticos y mujeres de altísima cultura. Veremos a continuación retratos, todos ellos de mujeres vinculadas por diversos motivos a la formación de colecciones de este periodo que custodia el Museo del Prado. Con el humanismo da comienzo una nueva forma de coleccionar que se sitúa al margen del interés religioso y tampoco les importa el valor de riqueza o de tesoro, que era lo que había estado ocurriendo durante toda la Edad Media. Con el humanismo también en el siglo XV surgen nuevos conceptos como el de la magnificencia, la memoria, la fama, que ya habían sido acuñados por el mundo clásico, por Ovidio, y luego difundidos en el siglo XV por Petrarca, por Dante. Era una manera de garantizar la perpetuidad de la memoria y garantizar también la inmortalidad más allá de la muerte. En este contexto surge la figura de Isabel la Católica. Ella es reina de Castilla desde 1474, cuando las tropas castellanas, capitaneadas por su esposo, el príncipe don Fernando, vencen la batalla de Toro a las tropas que defendían los derechos dinásticos de Juana, la hija de Enrique IV, hermanastro de Isabel. Al haber accedido al trono tras una guerra civil, todo el interés de coleccionismo y de patrocinio de Isabel obedece a unos objetivos políticos, religiosos, dinásticos y, lógicamente, de promoción personal. De esta manera asume desde el principio también el uso de unos emblemas que le van a identificar, como son la Y, la inicial de su nombre, coronada, el águila de San Juan, nimbada, y el haz de las flechas, que significa la unión de fuerzas, según Ladero Quesada. Al margen de la promoción arquitectónica, ella llevó a cabo y fue una gran coleccionista, una promotora, e inicia, además, abre el camino a lo que luego van a ser sus sucesoras a lo largo del siglo XVI. En su colección se muestra la afición que tiene al lujo, a las joyas, y de hecho abundaba joyas, piedras preciosas, rarezas. Son objetos que conocemos gracias a los inventarios. De esta manera compraba libros ricamente iluminados, telas ricas, pintura, orfebrería, platería, muchas joyas y muchos tapices también, y todo ello lo destinó a la Capilla Real de Granada. Predomina el interés religioso, devocional, y en la pintura, por ejemplo, predominan los autores flamencos, como Roger van der Weyden, Memling, y solamente figuran dos italianos. En relación con el Museo del Prado, he seleccionado tres piezas que son la Virgen de los Reyes Católicos, donde ella aparece con su esposo y rodeada del infante don Juan y la princesa doña Isabel, la primogénita, y con los santos dominicos. También su retrato anónimo, donde luce un joyel, regalo de su padre, y el dibujo de Juan Guas, que fue el primer proyecto que hace Juan Guas para San Juan de los Reyes y que Isabel rechaza de plano. La figura de Isabel fue también muy abordada o muy interesante para los pintores románticos del género de la pintura de historia, y así tenemos el retrato de Luis de Madrazo y Kunz, con el que inaugura la Galería de la Monarquía Española, y sobre todo mi favorita es la de Eduardo Rosales, pintado en 1864, donde vemos a la reina dictando su testamento en una alcoba en penumbra y rodeado por su esposo y por la archiduquesa de Austria, Juana.
Juana, la presencia de Juana de Castilla, también ejerció un enorme magnetismo en los pintores del siglo XIX por las circunstancias de su vida, una supuesta locura, el encierro en Tordesillas, fue expoliada de su tesoro y desposeída de sus derechos dinásticos. Y todo esto alimentó la imaginación de esos pintores, y así tenemos obras como las de Vicente Palmaroli, la de Valles, o también otra de mis favoritas, que es la de Francisco Padilla, donde, utilizando el recurso, el mito de la locura, recrea una conmovedora comitiva fúnebre que sigue impactándonos cada vez que la vemos. A diferencia de Juana I de Castilla, conocida como Juana la Loca, hablar de sus hijas, Leonor, Catalina y fundamentalmente María, nos permite apreciar el cambio que estas infantas de España, reinas consortes y hermanas del emperador Carlos V, produjeron en el concepto del coleccionismo, pasando de ese concepto medieval del tesoro a la idea de la colección en un sentido moderno. Ellas fueron unas grandes mecenas del siglo XVI gracias a su linaje, a su entorno social, a su educación humanista y, lógicamente, a su poder adquisitivo. Formaron grandes colecciones de las más importantes del Renacimiento europeo, pero también realizaron una labor muy importante amadrinando, podremos decir, artistas a los que encargaron sus más preciadas obras y a los que facilitaron una carrera artística. Pero su labor no se limitó al mecenazgo. Ellas fueron grandes figuras de la historia de España, pertenecientes a la Casa de Austria y que se convirtieron en piezas clave para la diplomacia internacional. Sus matrimonios con el rey de Francia, la convirtió en reina de Francia, reina de Portugal, reina de Hungría y gobernadora de los Países Bajos en el caso de María. Las incorporaron en ese entramado político que dibujaba la corte y jugaron un papel importante en la legitimación de la monarquía hispánica y de la paz y la unidad del imperio. Pero realmente esta labor en la escena política del imperio también se reflejó en las obras de arte, donde se forjó la imagen de estas reinas como mujeres con poder, mujeres que transmitieron esa imagen del imperio a través de obras tan importantes como, por ejemplo, el retrato de la reina Catalina realizado por Antonio Moro o los bustos de la reina Leonor, María de Hungría, realizados por Jacques Dubré y Leon Leoni. Quizás debamos detener nuestra mirada de una forma muy especial en María de Hungría. María de Hungría fue, como he comentado, reina de Hungría y luego gobernadora de los Países Bajos y una excelente consejera del emperador Carlos V. María de Hungría formó su gusto artístico y lo modeló desde muy pequeña, cuando vivió con su tía Margarita de Austria en el Palacio de Saboya, rodeada de pinturas, esculturas, tapices, manuscritos, medallas. A María de Hungría el Museo del Prado le debe un número importante de sus obras maestras, como hemos sabido por el estudio de los inventarios reales de sus colecciones cuando se trasladó a España en su retiro. Obras tan importantes que cuelgan en nuestro museo en las paredes del edificio Villanueva y que son contempladas por miles de personas que quizás desconocen que se deben a esta gran mujer, como el Descendimiento de Van der Weyden, la escultura de María de Hungría y Felipe II de los Leoni, las Furias de Tiziano, el retrato de Juan Federico de Sajonia y el retrato de Carlos V en la batalla de Múlber. Como indica Miguel Falomir, es muy importante resaltar que María de Hungría fue la propietaria que más Tizianos tuvo, incluso más que Carlos V, Felipe II o sus mecenas italianos, los mecenas de este pintor veneciano. Pero además es importante resaltar que estas hermanas, alejadas físicamente, incluso algunas de ellas no se conocieron, como fue el caso de Catalina con María, mantuvieron unos lazos familiares fuertes y firmes, que se reforzaron con ese intercambio de obras artísticas, creando una red femenina de intercambio tanto de obras como de artistas, ¿no? Una red que luego tuvo continuidad con Juana y María de Austria y con Isabel Clara Eugenia. Ejemplos de estos intercambios, de estas influencias mutuas en el ámbito de la promoción del arte tenemos muchos, pero quizá podamos destacar algunos de ellos, como fue la influencia de la reina Leonor
en María de Hungría cuando ésta decidió reconstruir el Palacio de Vinci y siguió el modelo arquitectónico del Palacio de Fontainebleau. Más exótico quizás sea el papel que jugó Catalina, que por su cercanía y su fácil acceso a las colonias portuguesas en el continente asiático podía tener objetos y productos exóticos, animales, plantas, que distribuía entre su familia los Habsburgo y creó además una de las primeras cámaras de maravillas. Desde luego podía acceder y facilitar piezas como porcelanas de la dinastía Ming o nácar de la India. Tenemos noticias de que la reina Catalina envió a María de Hungría una preciosa arqueta de marfil como moldura de plata y envió 14 mulas cargadas de regalos y productos exóticos a su hija María Manuela, esposa de Felipe II, y a sus sobrinas Juana y María de Austria. Isabel de Portugal se casó con Carlos V en 1525 y de esta unión nacieron María, Felipe II y Juana de Austria. Muchas de las joyas de la emperatriz Isabel fueron heredadas por sus hijas. En este retrato de María de Austria aparecen en su saya los botones con las columnas de Hércules que eran el emblema de su padre, el emperador Carlos V. Este retrato fue pintado en los primeros meses de 1551 por el retratista cortesano Antonio Moro, poco después del retrato de su marido en 1550. En este momento, Maximiliano y María de Austria actuaban como gobernadores de España en la ausencia del príncipe Felipe, que estaba realizando su felicísimo viaje. En el propio 1551 retornaron a Centroeuropa. Durante sus años en Viena, la emperatriz tuvo un constante contacto con España, sobre todo con el envío de retratos familiares y muchos regalos como accesorios de moda. En 1581, ya viudo, se traslada de nuevo a España y residirá en los aposentos de las Descalzas Reales con su hija Sor Margarita de la Cruz. Su hermana menor también se retrató en 1552, antes de su matrimonio con el príncipe de Portugal. Poco después quedó viuda en 1554 y tuvo que regresar a Castilla, dejando en Portugal a su único hijo, el futuro rey don Sebastián. En Castilla actuó como gobernadora en lugar de su hermano, que había ido entonces a casarse con María Tudor, y dentro del patronazgo que ejerció cabe destacar su protección a grandes artistas como el retratista Alonso Sánchez Coello y el escultor Pompeo Leoni. Una vez que su hermano regrese en 1559, lo hizo acompañado del pintor Antonio Moro, quien la retrata en torno a 1560. En este retrato del Museo del Prado la vemos ya como viuda, pero exquisitamente vestida, con una elegancia muy marcada a pesar del negro de sus vestiduras, y su interés por las joyas viene remarcada por el pastor que cuelga de su pecho en forma de joyel. Cuando la corte se fija en Madrid, Juana de Austria continúa este mecenazgo y funda sobre todo el monasterio de las Descalzas Reales. En él y en sus aposentos del Alcázar, contiguos a los de la reina, reunirá una exquisita colección de obras de arte, de pinturas, esculturas, medallas, porcelanas orientales y otros objetos orientales, tapices, etc., que distribuirá entre el Alcázar y las Descalzas, donde se solía retirar sobre todo en festividades religiosas. En este momento también colaborarán con ella grandes artífices de las empresas de su hermano, como Gaspar Becerra o el orfebre Jacopo d'Atrezzo. Cuando ella fallece en 1573,
parte de su colección, sobre todo pintura religiosa y relicarios, los donará a las Descalzas Reales, mientras que su colección de retratos es adquirida en su gran mayoría por su hermano Felipe II y se conserva actualmente en las colecciones de Patrimonio Nacional. Las dos últimas esposas de Felipe II, Isabel de Valois y Ana de Austria, van a coincidir en el tiempo con la presencia en la corte de España de Sofonisba Anguissola, la celebridad femenina sin duda de las más importantes del norte de Italia. Sofonisba va a llegar a España precisamente para formar parte de las damas de corte de la nueva reina, de Isabel de Valois, una jovencísima, adolescente, princesa francesa, sofisticada, culta, que se incorpora a la corte de España trayendo un cortejo de damas francesas en las que va a formar parte enseguida también, junto con las españolas, Sofonisba Anguissola. Durante esos años, Sofonisba va a coincidir con, sobre todo, el gran retratista de la corte de España, Alonso Sánchez Coello, y con otros pintores que se van a dedicar al retrato conformando la imagen del rey y de su familia. Joris von Straten, Manuel Denis y la propia Sofonisba van a ir dando cauce a las formas del retrato español que van a perdurar prácticamente hasta el siglo XVIII. Las convenciones eran muy fuertes y Sofonisba lo que va a aportar es una sensibilidad que había conformado en la Cremona de su tiempo y sin apartarse de los usos que se habían establecido o que se estaban estableciendo en ese momento en la corte española en la década de los 60, nos va a dejar una serie de retratos que tienen una impronta muy característica. Los dos retratos de Isabel de Valois que tiene el Museo del Prado, como es el que celebra posiblemente el encuentro de Bayona, que protagonizó Isabel de Valois en nombre de Felipe II, en el que precisamente está mostrando en una miniatura el retrato de su esposo. O el retrato que conocemos por una copia, porque el retrato de Sofonisba se destruyó posiblemente en el incendio del Palacio del Pardo, que es un retrato de 3/4 en el que la reina aparece con una de las prendas o de los objetos que sabemos que guardaba, que era una marta con garras y cabeza de oro y piedras preciosas. Pues vemos cómo nos lleva, gracias a Sofonisba, a una sofisticación que es más propia de Italia que de la corte española. Cuando muere la reina, muy joven, en el año 68, Sofonisba va a permanecer todavía algo más cuando llega la nueva reina, la nueva esposa del rey, su sobrina Ana de Austria, que es prácticamente contemporánea de Isabel de Valois, se llevan unos pocos años. Llega para ser la cuarta y última esposa del rey y realmente también tramó una amistad con Sofonisba. Sabemos que hace algún retrato enseguida en el año 71 de Ana de Austria que hemos perdido, pero tenemos sobre todo un grupo bellísimo, muy íntimo, muy vinculado al mundo personal y más privado de los reyes, que es casi la despedida de Sofonisba de España, el retrato de Felipe II, el retrato de Ana de Austria, que guarda el Museo del Prado, y los de sus dos hijas, las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, que se conservan en la Galería Sabauda de Turín y en una colección privada. Hay también un retrato del infante Fernando que conserva el Museo de San Diego, el Museo de Bellas Artes de San Diego, y que nos proporcionan una visión de la familia realmente íntimo, personal. Hay que pensar que seguramente el retrato de Felipe II, que conservamos en el Museo del Prado, fue posiblemente uno de los retratos más queridos del propio rey, que junto con el de Ana de Austria nos están enseñando esas formas, esa atmósfera mucho más sutil que propone la pintora,
esa forma casi caligráfica de ir a los pequeños detalles, al dibujo de las puntillas en los cuellos o en los encajes, y esa forma delicada de pintar el cabello que era propia de Sofonis Banguissola. Una pintora que realmente, aunque no ejerció de pintora de corte, no le correspondía, porque su tarea era entonces aún más importante, que era el ser dama de corte, y que la propició además vincularse a, una vez muerta primero Isabel de Valois, y durante el poco tiempo que coincidió con Ana de Austria, convertirse también en enseñante, en tutora, en mujer cercana de las dos infantas, a las que propició sin duda ninguna, junto con Sánchez Coello, los primeros retratos de unas mujeres que luego van a tener mucho cuidado en propiciar su propia imagen conforme se van haciendo mujeres adultas. Las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, hijas de Felipe II y su tercera esposa Isabel de Valois, crecieron y se educaron en la corte madrileña, donde aprendieron las labores de patronazgo y promoción artística correspondientes a las mujeres de su estatus. Durante su infancia fueron retratadas por artistas como Sofonis Banguissola o el pintor de la corte, Alonso Sánchez Coello. Desde niñas, las hermanas aprendieron a crear y construir sus imágenes como infantas, y ya en 1577 Sánchez Coello pintó sus primeros retratos individuales de corte. El de Isabel Clara Eugenia nos muestra una infanta de 11 años, con esa pose solemne, elegante y distanciada que la identificaba como la hija del rey. La infanta se aproximaba a la edad mínima para contraer matrimonio, los 12 años, y por eso parece ya representada como una mujer de la realeza, ricamente vestida, con un pañuelo en su mano izquierda y la derecha apoyada en el sillón, elementos de su elevada posición. En sus posteriores retratos, las infantas repitieron esta misma pose y elementos del retrato de corte, hasta que partieron a las cortes de sus maridos. Por ejemplo, la infanta Catalina Micaela se retrató, también por Sánchez Coello, hacia 1584, justo antes de contraer matrimonio con el duque de Saboya. En este caso, la infanta, también ricamente vestida, sujeta en su mano izquierda unos guantes y tiene la derecha apoyada sobre un bufete. Sin embargo, gracias a los estudios técnicos realizados en el Museo Nacional del Prado, sabemos que el retrato original era de cuerpo entero y que en el lugar donde aparece el bufete iba una columna, imitando así el retrato de su madre Isabel de Valois pintado por Sofonis Banguissola. En la corte de Turín, Catalina Micaela jugó un destacado papel político y cultural, como promotora y patrona artística. Por ejemplo, encargó numerosos retratos al artista holandés Jan Craig, conocido como Giovanni Caraca, de los miembros de su familia, que envió a la corte española. Entre otros se encuentra este de su primogénito Felipe Manuel, pintado hacia 1591, que el pintor trajo a la corte madrileña, junto con el encargo de retratar a la infanta Isabel Clara Eugenia. El artista situó a la infanta en un espacio con ricos cortinajes y fondo verde, sobre un suelo geométrico, elementos que definían el estilo de los retratos que Caraca pintó por encargo de Catalina Micaela. Isabel Clara Eugenia se retrató por última vez en Madrid hacia 1598-99, justo antes de contraer matrimonio con el archiduque Alberto de Austria y partir hacia Bruselas, donde se convirtió en una de las más importantes patronas y promotoras artísticas de la Europa del siglo XVII. Realizada por Pantoja de la Cruz, por entonces pintor de la corte, la obra se encuentra entre los dos modelos de retrato de corte de Isabel Clara Eugenia, el español, retratándose como infanta con la miniatura de un anciano Felipe II entre los dedos, y el que utilizó para representarse como archiduquesa y soberana de los Países Bajos. La unión entre arte y política era una constante en todas las obras promovidas por los archiduques en la corte de Bruselas, tanto si se trataba de retratos como de obras mitológicas o de otros géneros. Por ejemplo, se representaron en la escena de caza, en banquetes e incluso en pinturas de gabinete, como esta alegoría de la vista encargada a Rubens y Jan Bruegel el Viejo.
La infanta incluso encargó a Peter Sneyers una vista de Breda, donde ella se representó visitando el campo tras la famosa batalla. La infanta jugó además un destacadísimo papel en los intercambios culturales entre los Países Bajos y España, además de enviar numerosas obras que se encuentran hoy en la colección del Prado. La infanta envió, por ejemplo, a su artista Rubens en una misión diplomática, quien vino a Madrid trayendo algunos de los tapices y cartones de la serie de los triunfos de la Eucaristía, que le encargó para las descalzas reales. La reina Margarita de Austria nació en Graz en 1584 y su matrimonio con Felipe III por poderes se celebró en Ferrara en 1599. Nada más celebrarse el matrimonio, la reina emprendió un viaje hacia España en compañía de su madre, la archiduquesa María de Baviera, y una vez llegadas a la península ibérica, madre e hija se separaron y no volvieron a verse más. Era este un destino común a muchas mujeres de las dinastías de las casas reales en Europa que, a pesar de pertenecer a un estamento social privilegiado, tuvieron vidas muy duras, si pensamos en que la mayoría de ellas llegaban casi niñas a un país extraño y no volvían a ver a sus seres queridos. La reina ha pasado a la historia como un personaje muy religioso, como una mujer excesivamente religiosa, y lo cierto es que realizó numerosas fundaciones pías, pero investigaciones en los últimos años han demostrado que los conventos en realidad fueron para ella espacios seguros en los que poder hablar en alemán con mujeres de su confianza y de esa manera tener alguna participación o alguna implicación en asuntos políticos. Su matrimonio con Felipe III fue, por lo que sabemos, un matrimonio feliz del que nacieron 8 hijos. La reina murió a consecuencia del parto del último de ellos, el infante Alfonso. Margarita de Austria es responsable de la llegada al Museo del Prado de obras muy importantes como La Última Cena de Bartolomé Carducho, que es uno de los cuadros más conocidos y más relevantes del artista florentino afincado en Madrid. También de la copia del apostolado de Juan Fernández de Navarrete el Mudo, entre otras obras. Pero hoy nos vamos a centrar en 2 escenas que representan nacimientos realizados en 1603 por Pantoja de la Cruz para el Oratorio de la Reina en el Palacio Real de Valladolid. El primero de los cuadros, El Nacimiento de Cristo, muestra el acontecimiento sagrado protagonizado por personajes femeninos y masculinos de la familia de la reina. En la parte derecha de la pintura aparecen las mujeres que han llevado como ofrenda a la parturienta un cesto en el que distinguimos productos avícolas porque eran alimentos muy reconstituyentes. En la parte izquierda del cuadro aparecen los hombres, entre ellos el propio monarca Felipe III. El nacimiento de la Virgen representa este acontecimiento, pero en realidad representa uno de los numerosos partos de la reina. Esto podemos saberlo si comparamos lo representado en la escena con las cuentas por el nacimiento de sus hijos que tenemos la fortuna de conservar en el archivo del Palacio Real de Madrid. El ambiente en el que se desarrolla la escena es un ambiente en penumbra, tal y como recomendaban los tratadistas como Leone Battista Alberti en su Tratado de Arquitectura, que era el lugar idóneo para que se produjera un alumbramiento. Los objetos que vemos en la pintura pueden compararse con los descritos en esas cuentas que se conservan en el archivo del Palacio Real y que se realizaban para preparar los partos de la reina. Así vemos una cama con dosel formado por 4 pilastras con jarrones y con unas telas de terciopelo carmesí. Vemos también unos azafates o cestillos donde se llevan telas de lino blanco valenciano para realizar fajas, que eran los equivalentes a los actuales pañales. En primer plano encontramos a la madre de la reina, la archiduquesa María de Baviera, que aparece arremangada en una pose bastante inusual para las mujeres de su estirpe.
En la pintura de la Edad Moderna son las mujeres trabajadoras quienes aparecen con los brazos descubiertos, pero no es habitual que las mujeres de las dinastías de las casas reales aparezcan con los brazos descubiertos, como aparece aquí María. En la parte derecha de la pintura, y llevando esos cestillos, aparecen dos hermanas de la reina. Es decir, que la reina ha convertido en esta escena de nacimiento de la Virgen, ha convertido a las mujeres de su familia en protagonistas de la escena. Probablemente el cuadro proyecta la ansiedad que le causaba a Margarita enfrentarse a cada uno de sus numerosos partos y hacerlo sin la presencia de su madre y de sus hermanas. Esta pintura viene de alguna manera a suplir esas ausencias. Y junto con otras obras que se encuentran en el Museo de Viena, nos demuestra que para la reina Margarita la Comisión de Obras de Arte estuvo estrechamente unida al que era el papel principal de las reinas en la monarquía hispánica de ese momento, que era asegurar el nacimiento de herederos. Se trata de una motivación para encargar arte que se añade a las de las restantes mujeres de la Casa de Austria y nos muestra el importante papel que todas ellas tuvieron en la formación de las colecciones del Museo del Prado.